Buenas tardes, hermanos. Es un gozo y es ciertamente mi privilegio poder estar entre ustedes en esta tarde, en esta noche, para una vez más poder compartir la palabra de nuestro Dios. Creo, hermanos, que no es necesario saber mis logros. Lo único, verdad, que quiero escuchar en aquel día de los labios de nuestro Dios es: bien hecho, siervo fiel. Y busco querer ser nada más un siervo fiel de nuestro Dios y un siervo de ustedes. Así que, hermano, al decir que soy un siervo me dio el mejor logro, ¿verdad?, que he buscado, y gracias por esas palabras. Y pues en adición, gracias a ustedes por brindarme su amistad, por brindarme su amor y permitirme entrar a sus hogares. Y créanlo, hermanos, que me voy con mucho gozo, me voy bien animado de esta congregación, y a cada uno de ustedes, desde los ancianos hasta los recién nacidos en el Señor Jesucristo, sigan adelante. Sigamos adelante, hermanos, porque creo que este tema, esta conclusión, ¿verdad?, se puede usar como una forma de animarles que sigan como han hecho hasta ahora. Les voy a invitar a abrir el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 3. Como saben, nuestro tema, hermanos, en esta última sesión se llama, ¿verdad?, los frutos de la iglesia exitosa. Hemos estado mirando a través de los varios diferentes temas, 5 en total. Hemos estado mirando con este sexto cómo nosotros podemos llegar a este punto. Cómo podemos ser nosotros como cristianos, lograr una firmeza que es la que Dios quiere y requiere de su iglesia aquí en la tierra. Y al leer aquí en Efesios capítulo 3, estaremos leyendo los versículos 7 al 13, miramos nosotros el ejemplo de una congregación que lo logró. Miramos nosotros el ejemplo de una congregación que lo logró. Congregación, hermanos, que pienso yo todos aspiramos a emular. Todos aspiramos a querer imitar y poder, ¿verdad?, saber de que cuando Cristo habla acerca de nuestras obras como su cuerpo, no tiene nada negativo que decir. Y vamos a leer aquí lo que el Señor Jesucristo viene y el mensaje que Él le da a la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos hablado, hermanos, en el transcurso de que nuestra meta, nuestro deseo es llegar a esta firmeza que vemos en Filadelfia. Miramos, hermanos, que esta congregación en la región de Asia Menor era una congregación que tenía sus desafíos. Era una congregación que quizá aún venía teniendo sus inicios con recursos limitados. Pero a pesar de las pruebas que tenían, por cuanto ellos se habían apegado al régimen que Dios nos entrega, pudieron encontrar fuerza aun cuando no las tenían suficiente. Por lo cual, en este ejemplo de Filadelfia, usted y yo, en los minutos que nos restan, vamos a mirar cuáles son los frutos de la iglesia firme. Cuáles son los frutos de una congregación exitosa. Por ejemplo, miremos aquí primero que Dios dice: yo conozco tus obras. Y las obras que Él viene a decir son las siguientes: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia exitosa, hermanos, no se va a enfocar ni se va a concentrar en sus limitaciones. No va a mirar en lo que no tiene y no va a tener ese pensamiento negativo de no puedo porque no tengo. Observe que esta iglesia, hermanos, había madurado al grado que ellos podían usar lo que tenían. Aunque Cristo mismo les dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Has sabido usar lo que tienes. Has sabido usar sabiamente lo poco que tienes. Y lo has usado tan eficazmente que no han logrado hacerte tropezar. No han logrado hacerte caer. Porque aunque es poca tu fuerza, la has usado sabiamente. Cuando yo leo este ejemplo, hermanos, vaya ahora conmigo a 2 de Corintios. Segunda carta de Corintios. Y veamos otro ejemplo de otra congregación, la cual Dios inspira al apóstol Pablo a hablar acerca de ella. Que aunque estaba limitada, supo eficaz y sabiamente usar lo que tenía. Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, comenzando, hermanos, desde el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como le esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esa obra de gracia. Hermanos, es extraordinario cuando leemos este pasaje, especialmente cuando usted estudia el contexto de la historia. Durante este tiempo, hermanos, dice la historia que la región a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo habían sufrido, si no me equivoco, 3 guerras civiles que había llevado a esa parte del mundo en una gran pobreza. Fue tanta la pobreza que según la historia dice que el mismo César romano se apiadó de ellos y les perdonó los impuestos. Ahora, un hombre tan avaro y un hombre tan egoísta como el César, tener esa piedad de perdonarle los impuestos, ¿qué tan horrible estaba la situación económica ahí? Y sin embargo, hermanos, leemos que dice el apóstol Pablo que aunque ellos estaban en grande prueba de tribulación, ellos tuvieron que rogarle, tuvieron que pedirle al apóstol que los dejaran ayudar. No querían ellos quedarse sin dar, aunque sea algo, a la necesidad de las iglesias en Jerusalén. No dejaron ellos que su estado económico tan terrible y tan triste les detuviera de participar en esta obra de gracia. Al igual que Filadelfia, que tenía poca fuerza, ellos usaron lo que tenían. Y el apóstol Pablo dice, no solo dieron lo que esperábamos, sino que dieron aún más de lo que esperábamos. De su profunda pobreza ellos pudieron sacar, hermanos, y pudieron tanto dar que aún el mismo apóstol quedó bien impresionado por lo que ellos lograron. Hermanos, en español decimos el querer es poder. Y a veces, hermanos, las excusas que ponemos del por qué no podemos es porque no queremos, hermanos. Pero cuando tenemos fe y cuando tenemos una madurez plena en Cristo Jesús, nosotros vamos, en vez de decir no se puede, busquemos manera que se pueda. Busquemos una solución y busquemos una manera de poder, con lo poco que tenemos, hacerlo grande delante de Dios. Confiemos en Él. Hagámoslo de una manera en la cual le honre a Él, para que en nuestra profunda pobreza el mundo pueda ver
que en Dios todo es posible. Hermanos, una iglesia exitosa es aquella que confía en Dios. Es una iglesia, hermanos, que no mira sus limitaciones como razón o motivo para no intentar. No estoy diciendo, ¿verdad?, que siempre vamos a triunfar. Lo que estamos mirando bíblicamente es que siquiera hagamos el intento. Siquiera empecemos a buscar soluciones. Por ejemplo, hermanos, hablábamos en la primera noche de ancianato y diaconado. Yo le decía al hermano Rendón y al hermano Artiga que yo, hermanos, me siento aún con el gran privilegio de venir a una congregación habla hispana que tiene ancianato y que tiene diaconado. Porque yo en Houston, hermanos, crecí entre las congregaciones hispanas y por los primeros 30 años de mi vida nunca tuve el honor de saber lo que es estar bajo un ancianato. Ahora la pregunta que yo hago en mi vejez es, ¿por qué en 30 años nunca se logró establecer un ancianato en esa congregación? Porque siempre hay excusas del por qué no calificamos, varones. Siempre ponemos excusas de por qué no calificamos. En vez de poner esas excusas y quedarnos ahí, deberíamos de nuestra poca fuerza decir, ¿cómo puedo yo cambiar, madurar, para servir como anciana en aquel día? Hermanos, el querer es poder, pero a veces nosotros decimos que no podemos porque no queremos. Miramos una vez más aquí en la segunda carta de Corintios, al igual que la iglesia en Filadelfia, que una iglesia, una congregación exitosa va a demostrar, hermanos, su confianza plena en Dios cuando busca la manera. Cuando quiere ser partícipe en la obra de gracia, cuando viene y se entrega, no solamente es lo que tiene, observen una vez más, versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ay, hermano, solo tengo $5 en este día, no. Yo quisiera dar más, hermano. Esos $5 que usted dice, con los 2 o los 3 que usted me dé, es algo. Sirve. Porque quizá esos $2 puede completar los miles que necesitamos para seguir adelante. Vale algo. No mire la cantidad, mire la calidad en el espíritu con el cual lo está dando. No olvidemos a aquella viuda que Cristo vino a apuntar y dijo que había dado más que cualquiera de los fariseos. Regresamos al libro de Apocalipsis. Miramos, ¿verdad?, que aquí una vez más, una congregación firme, una congregación que muestra su fama y su éxito, la vemos en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, una iglesia exitosa, como vemos aquí en el ejemplo de Filadelfia, es una congregación que puede resistir en unidad las pruebas que vengan. Observen que a pesar de que ellos tenían una poca fuerza, dice la palabra de Dios de que ellos pudieron guardar la palabra de su paciencia. Ellos como iglesia, ellos como congregación ahí en Filadelfia, pudieron mantenerse firmes y unidos durante la tribulación. Pudieron ellos seguir juntos adelante en las pruebas que se les confrontaban. Una de las razones por qué pudieron ellos usar exitosamente lo poquito que tenían es porque trabajaron juntos. No estaban ellos luchando entre sí. Si usted va y examina las otras 5 congregaciones, porque una de ellas, ¿verdad?, también Cristo les habla a ellos de una forma positiva, miramos que en las otras 5 siempre habían problemas internos donde estaban divididos entre sí. Siempre habían pecados escondidos, siempre habían excusas y siempre habían aquellos que en vez de reprendérsele, se les dejaba que siguieran. Pero esta iglesia de Filadelfia, hermanos, Cristo les dice, ustedes están unidos, porque juntos han podido guardar la palabra de mi paciencia. Como iglesia y como congregación mía, no se han dejado vencer
y no han permitido que las circunstancias de la situación los haga voltearse los unos en contra de los otros, sino que se han unido y han hecho fuerza para resistir en el día malo. Vaya ahora conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Comenzamos desde el versículo 23. Hechos capítulo 4, comenzando desde el versículo 23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Juan y Pedro, hermanos, se les había amenazado. Recuerden que el concilio donde estaba Caifás y Anás, aquellos hombres que mataron al Señor Jesucristo, ese mismo concilio les intimidó, dice Lucas, y les dijo que no siguieran predicando en el nombre de ese hombre. Pero noten la unidad de la iglesia cuando venía comenzando. Una congregación, una iglesia en su infancia. Para empezar, Pedro y Juan, apóstoles, fundamentales para el principio de la iglesia, no guardan de la membresía lo que habían sufrido. No se lo callan. No tenían ese pensamiento erróneo de que no queremos desanimar a nadie, no queremos espantar o asustar a nadie, así que no les vamos a decir lo que nos pasó y lo que nos dijeron. No, hermanos. Nótese que el versículo 23 comienza diciendo que ellos vinieron a los suyos y contaron todo. Pero ¿cómo reaccionó la iglesia? Inmediatamente, unánimes, alzaron la voz. Oraron juntos, hermanos. Oraron juntos cuando se presentó esta amenaza y cuando los apóstoles les advierten de lo que acaba de pasar y cómo las palabras del Señor Jesucristo empezaban a pasar como Él les había advertido. Lo primero que esta congregación hace es orar juntos. Y cuando oraron juntos, hermanos, observen lo que oraron. ¿Están viendo cómo todas nuestras lecciones se están conectando en una iglesia exitosa? Oraron, pero supieron orar, supieron pedir, pidieron conforme a la voluntad de Dios. No pidieron, ¿verdad?, de que ellos se les llevara a un lugar más seguro. No pidieron de que ellos, ¿verdad?, se les cuidara de los peligros, de los daños. Sí pidieron de que se detuvieran las amenazas, pero por si seguían, pidieron darnos de nuevo para poder seguir hablando tu palabra. Danos las fuerzas, danos el ánimo, danos la valentía para aguantar lo que venga después de esto. Pero la oración, hermanos, necesita estar acompañada de acción. Ellos, después de orar, ¿qué hicieron en el versículo 31? Dice que ellos, cuando hubieron orado,
estaban llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaron con denuedo la palabra de Dios. No solo oraron, no solo pidieron y dejaron las manos de Dios, no, después de haber confiado que Dios había oído la voz de sus santos, fueron y pusieron en práctica lo que habían pedido, hermanos. Una iglesia exitosa se va a ver cuando se une en la cara de la adversidad. Cuando la unidad, hermanos, viene a ser ese escudo que puede apagar los dardos venenosos de Satanás, que sabe resistir y no dejar que su fundamento, cuyo es Cristo Jesús, venga a ser rajado por las presiones del mundo, por los estreses del mundo, por las pruebas del mundo o por los ataques de hombres pecaminosos dentro y fuera de la congregación. Porque una iglesia unida, hermanos, viene y todos los santos juntan sus escudos de fe y vienen a convertir una muralla de hierro impenetrable por el mal. La iglesia oró, pero la iglesia también se levantó y no dejó de trabajar. La iglesia no dejó de trabajar, porque todos tenían la misma mentalidad de Nehemías. ¿Cómo podré yo dejar esta obra tan importante? A veces, hermanos, venimos a ser negligentes porque se nos olvida la importancia de la obra, porque yo tengo que ir a chancomerme a este hermano. Yo le tengo que ir a pedir cuentas y él me va a oír. Y a mí no me importa quién está escuchando, yo le voy a hacer saber lo que yo estoy sintiendo y cómo a mí no me gustó lo que hizo. Y entre lo que yo estoy enfocándome en lo que yo quiero hacer, cómo quiero satisfacer mis propios deseos, no estoy obrando y no estoy mirando a todos los que yo estoy haciendo tropezar por mi negligencia espiritual. Se me olvida, si tu hermano te ha ofendido, tómalo tú y él solos y habla con él. Si yo, hermanos, estoy enfocado y todos somos de una misma mente y de un mismo parecer, todas las acciones que hagamos siempre van a ser, primero, para darle honra y gloria a Dios y segundo, para que el nombre de Dios sea esparcido por medio de la unidad de la iglesia. Una iglesia exitosa entiende esto. Filadelfia lo entendió. Has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Ustedes no perdieron la paciencia. Se condicionaron como iglesia y resistieron. No se quedaron sin aire. Siguen corriendo esta carrera. La iglesia en Jerusalén, ahí en Hechos 4:23 en adelante, cuando se presentó la prueba y la adversidad, juntos, unánimes, platicaron todo y la solución fue orar juntos y después de orar, seguir trabajando, porque es demasiadamente importante esta obra para hacerla cesar. Finalmente, hermanos, vamos ahora otra vez ahí a Apocalipsis, capítulo 3. Versículos 11 al 13. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo aquí le está diciendo a Filadelfia, si sigues como estás, vas a ser parte del templo de mi Dios. Y vas a ser un muro. El punto y la idea que Cristo está diciendo aquí, hermanos, es, vas a servir como un modelo, como un patrón a que seguir. Vas a estar en alto, nuestro Padre no te va a exaltar en alto, y te va a poner como ejemplo a las otras iglesias que puedan ver
y seguir. El que tiene oídos, oiga. Filadelfia ya es un muro, hermanos, porque aquí estábamos nosotros mirándolo ahorita y buscando aprender e imitar la fe de esa congregación, ¿es así? Miren, hermanos, cómo Filadelfia sí logró retener su corona, cómo Filadelfia sí logró retener esa sana forma de la doctrina que habían recibido, cómo a pesar de que tenían pocas fuerzas, pudieron vencer hasta el final. Porque ahorita usted y yo aquí estamos mirándolos a ellos como un modelo y como un ejemplo de una iglesia exitosa para el Señor. Pero ahora vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 1, porque Filadelfia no fue la única. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Observe lo que el apóstol Pablo le dice a esta congregación, comenzando desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Se acuerdan de 2 Corintios, capítulo 8? Lo que leímos, aquella iglesia que pidió que se le dejase participar. Aquellas iglesias en Macedonia que estaban en gran tribulación de pobreza y que de su profunda pobreza sacaron y dieron aún más de lo que el apóstol esperaba. Tesalónica era una de ellas. Tesalónica era una de ellas. Porque miren lo que el apóstol Pablo está diciendo ahorita acá. Fuisteis de ejemplo a las iglesias en Macedonia y en Acaya. La ciudad de Corinto se encontraba en Acaya, hermanos. Pablo le habló a los corintios de la iglesia en Tesalónica. Y lo que Pablo ilumina de ellos, aquí él viene y se los dice a ellos mismos. Y les dice incluso que ellos habían venido a ser imitadores de él y de Silas y Timoteo, quienes fueron los que ayudaron a establecer esa congregación. Pero si usted recuerda, esta congregación en Tesalónica, Pablo lamentablemente no tuvo suficiente tiempo para realmente poner firmemente el fundamento de esa congregación. Porque recuerden, hermanos, que cuando ellos llegaron a esta región, inmediatamente fueron perseguidos para Listra e Iconio. Ahí en Hechos capítulo 16. Pablo no tuvo suficiente tiempo para instruirles como él quería, como él lo había hecho en Corintio y como lo había hecho en Éfeso. Pero con lo poquito que recibieron los tesalonicenses, hermanos, con la poca fuerza que leemos de Filadelfia, miramos que dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, que ellos vinieron a ser imitadores de los apóstoles y del Señor, pero también, hermanos, que fueron ejemplo, versículo 7, a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Sobresalieron, hermanos. Trabajaron más arduamente que las otras congregaciones. Aquí se amarra con lo que vimos en nuestra hora del sermón. Ellos, hermanos, tomaron la gracia de Dios y no la dejaron en vano. Ellos usaron lo que tenían para que la gracia de Dios brillara de una forma resplandeciente. Y por lo cual, dice el apóstol Pablo, se convirtieron en modelos. Se convirtieron en
la congregación modelo en esa región. La congregación a qué imitar. La congregación a la cual nosotros, dice el apóstol Pablo, no tenemos necesidad de hablar, porque ya se sabe de ustedes, ya se sabe de la fe que hay en ustedes, ya se sabe de cómo ustedes esparcieron la palabra aún más allá de Acaya y Macedonia. Tanto Tesalónica como Éfeso trascendieron los tiempos, hermanos. Esas congregaciones no están entre nosotros, y me refiero a las cuales se les mandó esta carta directamente, porque tendrían que tener miles de años de vida, ¿verdad? Pero observen cómo su espíritu, su esencia con su ejemplo, aún vive en la memoria de nuestro Dios. Porque aquí estamos en el siglo XXI y tanto Filadelfia como la congregación en Tesalónica son los modelos a que el Señor apunta y nos dice, imitad la fe de ellos. Imitad el ejemplo de ellos. El fruto de una iglesia exitosa, hermanos, viene a trascender los tiempos. Una iglesia, hermanos, firme en Dios, nunca se borra de la memoria de Dios. A eso se refiere Juan en el libro de Apocalipsis cuando dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus frutos los seguirán. No sabemos cuánto tiempo duró la congregación en Tesalónica, o bueno, mejor lo voy a decir de esta manera, yo no sé cuánto tiempo duró esa congregación de Tesalónica o la congregación de Filadelfia. No lo he buscado sinceramente. Pero lo que sí sé es que el ejemplo que ellos hicieron, el impacto que ellos dejaron, la imprenta que ellos dejaron en la historia nuestra como iglesia, Dios no ha dejado que se borre. La ha dejado como ejemplo para nosotros mirar, como un espejo, como un modelo para pensar y decir, un día nosotros como iglesia aquí queremos ser como Tesalónica. Queremos ser como Filadelfia. Para que en el futuro, hermanos, congregaciones nuevas en su infancia que vengan empezando, puedan un día decir, nosotros aquí queremos ser como la iglesia de la Bond. Queremos llegar a esa unidad. Queremos llegar a ese ánimo. Queremos llegar a esa perseverancia. Queremos durar y ser siempre firmes y fieles en la memoria de Dios. Porque ellos, al igual que Tesalónica y al igual que Filadelfia, nos demuestran que el patrón bíblico sigue trabajando. Hermanos, menciono la de la Bond porque estoy aquí ahora, pero no es la única. Gracias a Dios, aún hay muchas congregaciones de varios lenguajes, en inglés, en chino, en ruso, en ucraniano, no importa. Pero aún hay muchas cuyas rodillas no se han doblado ante los baales de este mundo. Por lo cual, hermanos, procuremos ser una de esas congregaciones que Dios pueda apuntar y decir, ¿has visto a mis siervos? Que ellos son perfectos y rectos delante de mí. Y no solo es uno, y no solo es pocos, son todos. Porque cuando viene la prueba y viene la tentación, ellos amarran sus escudos de fe y oran en una sola voz. Pero no solo se quedan sobre sus rodillas, se levantan y van a trabajar juntos. Y no hay nada que los detenga. Una iglesia exitosa, hermanos, va a dejar su marca en la memoria de nuestro Dios. Y Dios la va a poner como un ejemplo para que usted y yo veamos que sí se puede lograr. Que sí es posible que como congregación podamos nosotros ser de una misma mente y de un mismo parecer, que sí podemos todavía en este día
unir nuestras lámparas y ser una luz fulmigante que viene a reflejar con todo su poder la gloria y santidad de nuestro Dios. Quizá usted, amigo, esté entre nosotros esta noche. Quizá usted ha visto la unidad acá, ha visto la armonía, ha visto el gozo que hemos nosotros como familia reunidos, y algunos de nosotros nunca, jamás, habiendo visto nuestras caras. Y sin embargo, usted no lo sabiera, no lo supiera, porque cuando nos ve, pareciera que siempre nos hemos conocido. Entre nosotros hay un hermano que acabo de conocer y me dice, hermano, siento como que te he conocido de años. Le digo, hermano, lamentablemente tengo ese efecto porque a veces soy tan aburrido así. El hermano se ríe y me abraza. No, mi hermano dice, somos espíritus gemelos porque somos cristianos. Quizá usted dice, yo quiero pertenecer a esa familia. Yo quiero estar entre ellos, yo quiero disfrutar de ese gozo, yo quiero calentarme con ese fuego porque este mundo está muy helado. Ya no quiero seguir resfriado y quiero yo calentarme con el fuego que ellos tienen porque no parece que se apaga nunca. ¿Cómo puedo yo hacer que me dejen ellos entrar? Para empezar, nosotros, hermano o amigo, mejor dicho, no le podemos dar la entrada porque vamos de regreso a Apocalipsis. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Se fijó quién abrió la puerta? Amigo, yo no tengo el poder para abrir esa puerta, como tampoco tengo el poder para cerrarla. Nosotros no tenemos las fuerzas para abrir ni cerrar ninguna puerta, porque lo que Cristo abre queda abierto. Y la puerta de esta arca, que es su iglesia, aún está abierta y usted puede entrar. Pero un día Dios cerrará la puerta. Y así como lo que Dios abre nadie puede cerrar, lo que Dios cierra nadie puede abrir. Cuando aquel día venga el Señor Jesucristo por su iglesia y cierre la puerta y alce su iglesia en los cielos para encontrarse con Él, ¿a dónde se va a encontrar usted? ¿Se encontrará usted afuera del arca o se encontrará usted adentro del arca? Le hago esta pregunta porque cuando Noé y su familia estaban adentro del arca, afuera lo que había era muerte y desolación. Pero adentro había vida y vida nueva en abundancia. Usted puede entrar al arca hoy y usted en esta noche puede ser agregado por Cristo mismo a su cuerpo y a su iglesia, que es su iglesia. Pero lo que usted tiene que hacer es entrar por la puerta que es Cristo. Y la única manera que usted puede entrar por esa puerta es por medio del mandamiento que Él mismo dio. Bautizadlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo por medio del bautismo que Cristo ha autorizado puede usted entrar en esta arca en esta noche. Si usted está en necesidad de esta obediencia, nosotros estamos listos para ayudarle a entrar y subir a esta arca que es Cristo. Si tiene esta necesidad y quiere responder, le invitamos que pase al frente en lo que nos ponemos de pie y cantamos nuestro himno de invitación.